Hola, bienvenidos a este episodio 18 de Libros para Atorrantes. Mea culpa, yo me equivoqué, el anterior episodio o encuentro le había puesto 19 en un malogrado intento de contabilidad. No es la primera vez que me pasa, ya anteriormente también en los cómputos de los episodios me había equivocado en la contabilidad. Debe ser por eso que también que me estoy fundiendo. Bueno, no importa. El orden de los factores no altera el producto. En esta oportunidad, en Libros para Atorrantes, Ariel Garis, quien te está hablando, porque así me pidieron que me presentara, y lo voy a hacer, aunque no lo considero tan necesario, porque uno es solamente una voz que está, no digo explicando, sino que difundiendo datos, ítems, puntos específicos sobre obras de la literatura universal que bien merecen la pena leerse, analizarse y trasladar también a la actualidad. Después vos vas a hacer tus propios estudios, tus propios análisis como corresponden de las obras señaladas. Yo solamente hablo para gente atorrante, como le decimos en la Argentina, ya expliqué el origen de esa palabra. Antoine Torrant, A. Torrante, que fabricaba tubos de cemento donde iban a dormir los vagabundos, ¿no? Y entonces quedó allí la palabra en lunfardo atorrante. Vago significaría, o persona poco proclive al trabajo. En este caso, en un trabajo intelectual, trabajo más inútil. Si los hay, por favor avísenme cuál sería. Bueno, también estoy ironizando un poco acerca de esto y cínicamente. Cínico significa perro en griego. Ahora bien, vamos a lo nuestro, vamos al libro que nos ocupa en esta oportunidad. Ya dicho todo esto como presentación y de forma muy sucinta porque muy breve, ya que en los tiempos en YouTube mis tiempos son bastante limitados en esta red, pero hoy el tema de hoy da para hablar muchísimo. Y no solo de literatura, porque aquí se han tocado libros de historia, sociología, antropología, filosofía, etcétera. Hay muchísimo material para seguir analizando. El episodio 18, el otro el 19, no te confundas, el confundido soy yo. Bien, sin más preámbulo, ¿no? Yo soy licenciado en historia, pero creo, como creía en la escuela de los anales, surgidas en los años 30 en Francia, en el diálogo interdisciplinar, en esto de ir dialogando entre las distintas disciplinas que hacen o conforman a las ciencias humanas, al arte, las ciencias, etc. Ir dialogando, ir haciendo lo que se puede en ese diálogo interdisciplinar. Bien, el autor que nos ocupa en esta oportunidad es el autor británico, uno de mis preferidos y el preferido de la abuela de Georgie, de Borges, ¿no? Como le decían en la familia, la abuela inglesa de Borges, de Georgie, era fanática de Charles Dickens. El autor que nos ocupa es Charles Dickens, el autor quizá más adaptado al cine, ¿no es cierto?, y a programas de televisión. El fantasma de las navidades, nadie puede olvidarse de eso, ¿no? En la Navidad del pasado, del futuro, del presente, es increíble. Nadie puede olvidarse de esa gran novela suya de 1838, Oliver Twist, y a la que les, como otras, por ejemplo David Copperfield, Hora del 59, Historia de dos ciudades, o La tienda de antigüedades, etc. En Oliver Twist y en David Copperfield
como en otras obras de Dickens, vas a encontrar muchísimo de su vida personal. Hay mucho de autobiográfico en Dickens. Como dijimos en una oportunidad, hay vidas que son novelas. La misma vida es una novela. Entonces son hombres destinados también a escribir novelas. Dickens no la pasó muy bien en su infancia y en su juventud. Y esto lo marcó profundamente. Dueño de una gran memoria fotográfica, recordó los bajos fondos londinenses donde fue criándose y bien, trató de retratar en sus novelas de forma realista, también poética, porque su estilo tiene mucho de poético, aquellos personajes sufrientes y aquellos personajes viles, ¿no es cierto?, que se encontró en su infancia y en su adolescencia. Dickens nació en 1812 en Portsmouth y murió en 1870 en Kent, en una casa de campo, porque ya las cosas, a medida que iba escribiendo en la Inglaterra victoriana, le iban saliendo cada vez mejor. La novela que hoy nos ocupa es, ya establecí las fechas de nacimiento y de fallecimiento, 1812 a 1870. Quizá Dickens hubiese vivido un tiempo más, pero 5 años antes de su muerte en Francia tuvo lugar un accidente. Fue en 1865. Allí se desplomaron, salieron de las vías unos vagones de tren. El tren donde viajaba él se salvó. Viajaba con una acompañante. Vos me entendés. Claro, se había separado de su mujer legítima y bien, dicen que andaba ahí con una amiga. Por eso se mantuvo un poquito en secreto. Estamos en la Inglaterra victoriana, la Inglaterra de la reina Victoria. De allí viene moral victoriana, época hipócrita si las hubo. Hipocresía viene, la palabra etimológicamente viene del griego hipocrisis, que significa fingimiento, fingir, actuar. Es una etapa de una vigilancia moral excesiva, y por eso, como Dickens se había separado de su legítima esposa y anduvo con otra amante y con otra. Dicen que su hija comentó que con una de esas había tenido un hijo que había muerto en la infancia, cosa que en la época era algo bastante común. Bien. Dickens con su familia se van a trasladar, siendo jovencitos, él muy jovencito, se van a trasladar a Londres. Allí, en los bajos fondos londinenses, ¿no es cierto?, sus novelas van a tener el clímax, ¿no? Y su papá lo llevaron preso, ¿no? Y por deudas. Entonces la mamá lo pone a trabajar en una fábrica de betún a muy temprana edad de unos parientes. Él no quería ir a trabajar ahí, sufría, dijo, ya se hizo unos pesos, el padre había salido de la cárcel, mamá, no quiero trabajar más acá, y la madre lo siguió obligando a trabajar ahí. Imagínate lo que debió haber sido eso, ¿no es cierto?, en una fábrica de betún, y él no quería trabajar ahí. Fue un escritor muy, muy leído, incluso bien, antes de entrar en eso. Y sale de la fábrica de betún, ya va al mismo tiempo va desarrollándose en él una amplia inteligencia, una incisiva inteligencia y esa capacidad para recordar la memoria fotográfica, datos, personajes, etc. Y va poco a poco trabajando en diarios. Y en los diarios escribe artículos que cada vez resuenan más y más. No hablé todavía de la novela. Esos artículos resuenan cada vez más y más. Hard Time es la novela de 1854, es decir, tiempos difíciles. Cualquier similitud con la vida real, mera coincidencia. Yo acá tengo en esta edición
de tiempos difíciles de 1854, tomo 1 y tomo 2, o quizá debería haberlos puesto así, bien. Pocketbook, ¿no es cierto? Libros de bolsillo, por eso se hicieron en 2 ediciones. Es la única novela que no sucede en Londres, esta novela, y en una ciudad ficticia, quizás ha sido Preston. Coqueton es la ciudad donde todo sucede. Y es claro, estamos en una Inglaterra victoriana, una Inglaterra imperial, una Inglaterra que abusa de su poder imperial en las colonias. Quizá Argentina haya sido una colonia no oficial. Inglaterra también está viviendo, sufriendo la revolución industrial, que es lo que Dickens está denunciando constantemente en sus obras. Es decir, esa revolución industrial se había hecho sin ninguna protección laboral, el trabajo infantil, la explotación, los obreros eran prácticamente neoesclavos. Dickens, que era anglicano, que tenía un profundo sentimiento cristiano, como Tolstoy y como Dostoyevsky, que lo admiraron, como Chesterton, que también lo admiró, tiene una amplia sensibilidad hacia eso que está sucediendo, esa explotación del hombre, por el afán de la misma acumulación. En uno de los viajes que hizo a Estados Unidos no la pasó bien en las conferencias porque criticó profundamente a la esclavitud vigente en los Estados Unidos. Es decir, tenemos a un escritor sensible. Chesterton dijo que era un moralista porque él planteó el tema, el problema social, pero no dio soluciones. No dio soluciones. La reina Victoria era una de sus grandes fanáticas, lo leía. La aristocracia lo leía. Quizá no dio soluciones porque eso iba a tocar algunos intereses. Eso queda en suspenso. Uno de sus contemporáneos, por ejemplo Oscar Wilde, lo criticó muchísimo porque dijo que Dickens era sensiblero, para decir una sentimentalista, sentimentaloide, cursi, si vos querés decirlo así, que no tenía una profundidad. Sí, es cierto, no tenía la profundidad de un Dostoyevsky. Su cristianismo era anglicano, quedó ahí en esa mera denuncia, pero como dice Chesterton, era un hombre liberal que no cometió el error de confundir el liberalismo, va de la mano del individualismo, y no lo confundió Dickens con el egoísmo. Tiempos difíciles, claro, denuncia uno de los grandes flagelos que había en la sociedad industrial, en esta explotación, ese capitalismo que se estaba formando y que después Marx denunciará. El alcoholismo, la violencia, la cárcel que deben sufrir los obreros justamente por los efectos del alcohol. Y aquí el problema es la educación. Él plantea la educación, lo que le sucede a unos niños en esta ciudad, en los márgenes, en los suburbios de esas ciudades. Yo visité como turista Londres y ahora los bajos fondos son otra cosa, pero por allí anduvo Jack el Destripador, por ahí están las denuncias de Dickens. Lo que Inglaterra disfrutó de su imperio, ¿no es cierto?, de las ganancias, el pueblo raso inglés no lo disfrutó, Dickens lo denunció. Uno se imagina lo que debió haber sido la vida allí. Bien, la educación, aquí se plantea el problema de la educación como utilitaria. Dickens era un profundo antiutilitario. Siguiendo a Thomas Carlyle, ¿no?, admirado por Dickens, ¿por qué buscar algo que sea utilitario? El utilitarismo llevó a la revolución industrial. Entonces acá se plantea el tema de la educación, la racionalidad, la imaginación, lo que pasa en la fábrica, lo que pasa en la escuela y lo que pasa en un circo, donde la imaginación, gente que está fuera del sistema, que atrae a esos niños. Escuela, fábrica, circo. Recordá bien esas
esos 3 lugares que te plantea Dickens en esta novela. A Dickens hay que leerlo porque, bueno, porque la abuela de Borges lo leía. Esto se cierra por una cuestión de tiempos. Hasta el próximo programa para Atorrantes. Chau, chau, Atorrantes.